Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2025, una realidad marcada y tensionada por la posible detención de Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad, que no es otra cosa, pasado a limpio, seguramente hay explicaciones jurídicas más profundas, que es la desviación de dinero que era destinada para la obra pública. Y esto lo uso de anclaje para hablar de la obra pública. Un gobierno nacional que dice cero obra pública. La obra pública se prestó casi siempre, salvo casos excepcionales, para la corrupción. Por eso tiene las causas que tiene, entre otros funcionarios nacionales o exfuncionarios, porque la justicia siempre olfatea el ámbito político para actuar, Cristina Fernández de Kirchner, por la obra pública. Y nos metemos, como introducción, en un pequeño fragmento que hizo el actual intendente de Villa General Belgrano, pero también fue secretario de Obras Públicas o ministro de Obras Públicas, porque en ese tiempo había agencias, en el primer gobierno de la Sota. Lo escuchamos. Porque si el gobierno deja de hacer obra pública porque es sinónimo de corrupción, es simplemente porque tiene funcionarios corruptos. Porque si no, ¿por qué debería haber corrupción? Hay corrupción si hay funcionarios corruptos. Exactamente. Hay corrupción porque hay funcionarios corruptos. Pero si el que maneja a esos funcionarios no se da cuenta, por ende, por omisión, casi siempre lo sabe, y ahí es donde viene la cuestión de la corrupción en la obra pública. El que acaba de hablar, me había olvidado de presentarlo, es el actual intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli, ¿no? Que decía que el gobierno trata de instalar, el gobierno nacional, que no se hace obra pública por la cuestión de la corrupción. Algo de razón tiene, porque si no, no estaríamos como estamos. Según el Observatorio de Gasto que hace la consultora analítica, en estos primeros 5 meses hubo un recorte del 53,1% en obra pública. Y seguramente del otro lado te estarás preguntando, bueno, pero a mí no me perjudica. ¿Sabes qué? Tengo una mala noticia. Tarde o temprano, a mediano o a largo plazo, esa obra pública nos va a terminar perjudicando, llámese autovía, autopista, red de electricidad, de gas natural, de lo que sea, porque eso se supone y se entiende que es lo que termina llevando progreso, y el progreso lleva, por carácter transitivo, también a la creación de nuevos puestos de trabajo en la República Argentina. Por eso me parece que va a tener sus consecuencias. Y ahora veamos la siguiente placa a partir de la falta de obra pública a nivel nacional. Fíjate, cero obra pública el gobierno de Milei. Por ende, también tenés que hacer una lectura política porque tiene un rédito político, sobre todo para los gobernadores. Y nos metemos un poco en el gobierno de Córdoba. Los intendentes, generalmente en otros gobiernos que te pueden gustar o no, de diferentes colores políticos, salteaban al gobierno provincial, en su lógica política, golpeaban puertas en la oficina de Buenos Aires y le bajaban obra pública, llámese cordón cuneta, construcción de escuelas, aulas, etcétera, etcétera. Pero ahora todos los intendentes que intentan ir a Buenos Aires se vuelven con las manos vacías porque no hay plata para obra pública para ningún intendente, salvo, hay que preguntarle a Esdero, que gana las elecciones después de una alianza que hace con los radicales en el Chaco, la cantidad de ATN que le bajaron a Esdero. Digo, aquí también entra a jugar un poco la lógica de lo que Milei criticaba, ¿no? Te doy obra pública, te doy ATN en función de que si comulgás políticamente o no. Pero metiéndonos un poco en el tema local. Aquí la falta de obras públicas, la falta de apertura de puertas en la oficina de Buenos Aires para que los intendentes de Córdoba puedan hacer obra pública, termina teniendo un rédito político en el gobierno de Yarlora. ¿Por qué? Porque los intendentes, independientemente del color político que sean, tienen que caer sí o sí al gobierno de la provincia a pedir, a solicitar obra pública para su pueblo. Una obra pública que termina siendo redituable para el intendente, pero también para el gobierno, quien se encarga de decir, ¿vieron que si no estamos nosotros no hay obra pública? A esto, por supuesto, tenés que sumarle, en este mes complicado para la mayoría de las administraciones municipales, la desesperación que hay en ciertos pueblos por la cuestión del aguinaldo. Es un mes duro para los aguinaldos y ahí está, en ese afán del cordobesismo, el gobierno provincial tratando de cooptar a algunos intendentes en el paraguas del cordobesismo.